Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Y estamos ya en nuestra última entrevista de esta mañana con Pelayo Covarrubias, presidente de Fundación País Digital. Pelayo, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú y todos por allá? Muy bien, muchas gracias. Oye, una de las cosas probablemente de las que más se ha hablado durante toda la pandemia ha sido desde el énfasis en las redes sociales, pasando por todo aquello que ha podido ser cubierto con la palabra telemático, con la escuela a distancia, con las posibilidades de adquirir alimentos a través de unas aplicaciones digitales que tú tienes en tu celular. Probablemente, así como en algunas partes ha vuelto la fauna a hacerse presente allí donde ha habido confinamiento o ha habido una detención un poco del tráfico humano, lo que sí es evidente es que el futuro tecnológico ha tenido una aceleración enorme a partir de esta pandemia, y queríamos conversar contigo un poquitito a ver qué tanto es ficción, qué tanto es mito, qué tanto es certeza y cómo está preparándose Chile para este futuro. Pelayo. Mil gracias Fernando por esta entrevista, y de hecho no sé si te acuerdas, lo estuvimos conversando por ahí por diciembre contigo, en noviembre. Jamás nos imaginamos, Fernando, la aceleración que iba a tener producto de esta pandemia del COVID, la transformación digital. Tú y yo habíamos conversado y sabíamos que venía. Nosotros desde Fundación País Digital llevamos 19 años empujando la economía digital, y en los últimos años veníamos acelerando de alguna manera con mucha fuerza la importancia de que Chile se sumara con más fuerza a esto, porque veíamos lo que estaba pasando en Asia, en Estados Unidos. Pero en ningún sueño, Fernando, nos imaginamos lo que iba a producir una pandemia como esta. Hemos tenido un laboratorio digital, como tú muy bien describiste, que nos ha llevado hoy día a poder sacar conclusiones. Ya tenemos un diagnóstico a partir de este laboratorio. Llevamos 6 meses de prueba en que el mundo vivió de alguna manera, de manera digital, el 100%. Y eso nos permite hoy día ir sacando en cada una de las distintas áreas, con mucho conocimiento y con mucho dato, no con la guata, como digo, sino con la data, bueno, cómo viene ahora el mundo hacia adelante. Y sin duda ya estamos en una nueva normalidad. Entonces, comparto absolutamente contigo y podríamos ir conversando en cada uno de los distintos puntos que hemos visto en este Summit, que ha sido realmente impresionante. Ayer tuvimos más de 300.000 personas que entraron en los distintos paneles y speakers y programas que tiene el Summit, porque ahí tú te das cuenta que hay una ansiedad ante la incertidumbre de adaptarse a esta nueva realidad, y uno quiere conocer, bueno, por dónde yo me tengo que adaptar. Por lo tanto, feliz de poder seguir conversando. Esto sin duda es una realidad que ya está, que está presente, que ya cambió nuestras vidas, no que la va a cambiar, y que por lo tanto tenemos que ver cómo nos adaptamos a esta nueva realidad. Sí, estamos conversando con Pelayo Covarrubias, presidente de Fundación País Digital, y dentro de ese diagnóstico que tú dices que ya existe, Pelayo, ¿cuáles son las variables más importantes de ese diagnóstico para el país, para Chile? Mira, en el caso chileno hay elementos que podemos ver el vaso medio lleno y los desafíos que tenemos hacia adelante. Por ejemplo, desde el punto de vista de la conectividad, nos encontramos que teníamos una conectividad móvil cercana al 100%, y eso es muy bueno dado el nivel de ingreso país que tenemos. Somos líderes en Latinoamérica, todavía estamos muy abajo respecto a los países de la OECD. Respecto a la fibra, que es muy importante cuando estamos hablando del teletrabajo, respecto a la educación, que es la fibra fija, ahí tenemos el 52% de los hogares. Por tanto, ahí tenemos un tremendo desafío de llegar lo antes posible. Nosotros desde País Digital estamos poniendo una meta, que el 2025 tengamos el 100% de Chile, que eso es un salto cuántico, con fibra óptica. Y eso implica un desarrollo administrativo, regulatorio, de forma que logremos que el total país tenga lo que hoy día tiene Japón. Naturalmente nosotros estamos muy lejanos a los ingresos per cápita de un Japón. Por eso es que el salto es muy profundo y requiere que todos con mucha voluntad nos pongamos de acuerdo en decir, sí señores, la conectividad es un elemento clave, necesitamos sacarla adelante como país. Ese es un primer elemento que es fundamental. Un segundo elemento, por ejemplo, es la adopción tecnológica. Nosotros cuando hablamos de tecnología y la economía digital no solo se basa de que haya conectividad, se basa de que la educación del siglo XXI requiere elementos totalmente distintos.
Nosotros estamos muy preocupados desde Fundación País Digital porque hoy día la automatización de los procesos va a ser cada día más rápida. La gente hoy día está, como tú bien sabes, haciendo teletrabajo. Nosotros mismos estamos haciendo esta conferencia, ¿cierto?, a distancia. Bueno, eso está cambiando en todas las áreas de trabajo. Un estudio muy profundo que hicimos con la gente de Accenture. Vimos el mundo de la minería, vimos el mundo de la agricultura, el mundo de los servicios, cómo se van a ir reduciendo los trabajos porque están cambiando. Y por lo tanto, las tecnologías lo que hace es que traen nuevas formas de trabajo y por lo tanto no va a quedar gente desempleada, pero sí va a quedar, las tareas van a cambiar. Y se produce una brecha, ojo, en ese cambio. Y por lo tanto hay que adaptar con mucha fuerza y con mucha rapidez la educación de esas personas para que se suban a esta nueva realidad, que es una realidad digital. Educación y adopción tecnológica. 3, los elementos de la ciberseguridad. Me imagino que tú has estado viendo lo que ha estado pasando en el mundo en los últimos días. Este es un tema clave. Hoy día estamos en una forma de hacer las cosas distinto y nadie sabe de estos elementos. Por tanto, hoy día lo que implica la necesidad de que todas las empresas, desde las más chicas, las pymes, y es donde más preocupaciones tenemos nosotros, las grandes se cuidan solas, pero también las grandes, de ir enseñándoles lo que implica un mundo digital como el que estamos viviendo hoy día, en donde, déjame darte un dato que yo creo que es interesante, Fernando. En Estados Unidos, para darte un ejemplo fuera de Chile, al año pasado, a diciembre del 2019, había un 19% de e-commerce y se esperaba que el 2025 llegara en torno al 25%. En este semestre saltó al 43%, en un país de 400 millones de habitantes. Eso es una locura. Por tanto, ¿qué implica eso? Y tú ves, junto con eso, has visto las capitalizaciones bursátiles de las empresas. Mira el caso de Apple, por darte un ejemplo, que ya está costando más de 2.000 millones de dólares. Es decir, $1 trillón. ¿Qué sucede? Que el mundo, habían empresas que estaban preparadas para pegarse este salto digital y entender lo que significaba el trabajo digital y otras que no. Y así hemos visto permanentemente todos los días en los diarios, probablemente tú lo estás comentando todos los días, cómo empresas han ido dando un paso al costado y se tienen que reinventar a partir de nuevos accionistas o nuevos préstamos versus otras que han pegado un salto gigante, como las que estamos hablando. Entonces, es muy importante que en Chile, si queremos realmente seguir siendo sustentables en nuestra economía, entendamos de estas materias. Y lo que me produce es que cuando vemos los diagnósticos que tenemos nosotros, todavía tenemos tremendas brechas entre grupos que la entienden y grupos que no la entienden. Bueno, ahí hay un punto, Pelayo Covarrubias, que me parece muy importante. Uno tiende a mirar el fenómeno del desarrollo tecnológico casi como, llamémoslo así, cable tirado. Tienes fibra óptica, tienes la posibilidad de conectarte inalámbricamente, tienes un celular en la mano, tienes un GPS cuando pones tu auto en dirección a una calle o una avenida donde no has ido jamás, pero sabes que vas a llegar. Pero el problema de fondo al final tiene que ver con, a ver, ¿qué tanto los usuarios somos usuarios fácilmente de esta nueva tecnología? ¿Qué tanto complejiza? ¿Qué tanto separa a aquellos que saben sobre este nuevo libro sagrado de la tecnología y sus descubrimientos y aquellos que van a quedarse rezagados? Y sobre todo, en un país tan desigual como Chile, ¿quiénes lo reciben primero? ¿Qué hace que esas personas que lo reciben primero tengan una ventaja que puede ser irremontable a la hora de que eventualmente en el futuro estemos hablando de diferencias no tanto de ingresos, sino que de conocimiento digital que eventualmente genere otra nueva brecha importantísima en términos de las opciones que uno tiene, las cosas que puede conseguir, los trabajos que puede tener, si es que sabes o no sabes? ¿Qué tan preparados estamos en todo eso? Mira, déjame, es que tu pregunta es clave, Fernando, y déjame para responderle un poquito, salir de Chile un segundo, porque esto es un problema mundial, es de la cuarta revolución. Tú has leído a Harari y lo has comentado en un par de programas. Bueno, Harari habla de la gente útil y de la gente inútil en esta cuarta revolución industrial. Mira que dura sus palabras. Y él dice que se va a producir dos sociedades. Nosotros desde País Digital hace mucho tiempo estamos muy preocupados por esto, porque efectivamente aquí la brecha no solo pasa en Chile, está pasando en el mundo. O sea, los conectados y no conectados no es una situación país, es una situación mundial. Y aquellos que estuvieron capaces de prepararse
y te lo está mostrando hoy día la geopolítica. ¿Cuál es el gran tema en discusión en el mundo hoy día? Bueno, Asia contra América en los temas geopolíticos producto del 5G. Y eso es porque ya hace mucho tiempo China, año 2015, dijo, mira, nosotros el año 2025, o sea, al fin de la década, queremos ser líderes en inteligencia artificial. ¿Te recuerda eso lo que pasó en la década del 60, Fernando? Cuando al fin de la década queremos llegar a la Luna. Bueno, de alguna manera esto está pasando hoy día en una caricaturización distinta. Y por lo tanto estamos viendo que esas diferencias que el mundo nos está mostrando también obviamente están en Chile. ¿Cuál es nuestra preocupación? Que acá, mucho más importante, y junto naturalmente con la conectividad, que es una base, ¿cierto?, para que la economía digital funcione, es lo que hablábamos recién, ese ecosistema emprendedor, ese ecosistema de base científico-tecnológico, ese ecosistema que tú conversas en tu casa los domingos, que tú hablas en los colegios, que los profesores tienen una forma de enseñar totalmente distinta. De eso estamos conversando hoy día. Por tanto, cuando nosotros la gente nos dice, oye, pero es que esto es conectividad, no, señor, no se equivoque. Es una caricatura muy simple para tratar de entender lo que es una economía digital. La economía digital pasa por una forma de pensar distinta, pasa por una transformación cultural que hace que nosotros en Latinoamérica llevemos todos estos siglos siendo followers. Nosotros somos seguidores de la tecnología. Tú no tienes ningún elemento tecnológico que haya salido de Latinoamérica. Y siguiendo entonces lo que hablaba Harari, eso nos lleva a que Latinoamérica va a ir generando una brecha infinita con respecto a los países más desarrollados, porque estas revoluciones nos están mostrando, y el diagnóstico está claro, esas diferencias que se producen. Sí, es bien. Ahora, ¿dónde ves tú, Prayo, que se va en Chile a producir este primer, llamemos, o no, quizás no primer, pero este choque inevitable en poco tiempo más entre quienes son alfabetizados en esto y quienes no lo son? Es que ya se produjo, Fernando, con mucha fuerza, y se produjo en el país completo con respecto a los países desarrollados. Tú miras los TIMS. Nosotros, mira, te voy a dar un dato, el año 90, Singapur salió número 1 en el TIMS del 90. Hoy día es el país número 1. ¿Y qué es el TIMS, perdón? Perdón, el TIMS es una prueba que se hace como el CIMSE local, ¿cierto? El TIMS es un CIMSE mundial y que mide en el fondo los desarrollos educativos de la población. ¿Qué sucede? Que si, y como te decía, el año 90, número 1, hoy día son técnicamente país número 1. Chile el año 90, 70, hoy día somos técnicamente país 70. Como decimos en economía, ceteris paribus, es decir, manteniendo todo lo demás constante. Lo que me dices es esa brecha educacional con el mundo, es lo que me refleja mi competitividad país, ¿cierto? Y la competitividad al final es cuál es la calidad de vida que nosotros estamos teniendo al interior del país. Los números de pobreza, la capacidad de estar compitiendo con el mundo en distintas variables. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy ya se produjo esa brecha, tanto en la elite como en las clases medias y en las clases bajas con respecto al mundo. Y naturalmente al interior de Chile tenemos tremendas brechas. Nosotros hicimos un estudio con Cisco, que te lo puedo mandar feliz para que lo vean otro día, lo hicimos en abril, y agarramos lo que se llama el e-readiness. Vimos lo que Cisco hacía a nivel mundial, en donde salíamos nosotros con diferencias. Y lo que le pedimos a Cisco fue, oye, ¿por qué no nos ayudan a hacer a nivel interno de Chile, región por región, este mismo estudio? Entonces agarramos la misma metodología y la trajimos al país. Las diferencias que tenemos entre regiones, Fernando, son muy importantes. O sea, no tiene nada que ver estar en una región urbana como la metropolitana con estar en una región más rural como Ñuble, por ponerte un ejemplo. Y ahí hay brechas en todas las que estamos hablando. Brechas de inversiones públicas privadas, brechas de innovación y ecosistema, brechas de necesidades básicas, brechas de cultura digital, brechas educativas, brechas de conectividad. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa desde Fundación País Digital. Y eso tiene, ¿tú crees, una corrección posible sin que haya, o sea, a ver, te lo planteo, ¿es el propio y natural flujo de la entrada tecnológica lo que te produce esto, o tú necesitas una voluntad política de impulsar, meter, potenciar, generar un delta inducido enorme para generar condiciones de una mayor alfabetización digital en el país? Mira, las sociedades, y esto uno lo va mirando con el tiempo, van teniendo y van demandando
realidades respecto a lo que están viviendo. No sé, pues, yo siempre gozo mucho, escucho en las conversaciones con don Fernando Monkever. Me decía, mira, en la década de los 60 lo más importante era la desnutrición, y lo que el país se abocó fue a darle alimento a la gente. En la década del 70 él habla mucho de que lo más importante eran las viviendas, y el país se dedicó a las viviendas. En la década del 80 la educación escolar. Recién en la década del 90 vimos todo el tema de la salud, ¿te acuerdas? Los consultorios, las redes. La década del 2000 fue las universidades. Acuérdate que recién Lagos, no te olvides, llegó a educación superior completa, jornada escolar única. Después, la década del 10, por así llamarlo, ya siglo XXI, universidad, educación gratuita, y hoy día estamos en la del 20. Yo estoy tratando de unir al país en una gran idea, que es que la economía digital es la principal prioridad del 20, y eso involucra al mundo privado, al mundo público, a las fundaciones, a las organizaciones, a ustedes como medios de prensa, porque es una transformación cultural. Y esto no se trata de tecnología, no se trata del dispositivo. Esto se trata de cómo yo empiezo a pensar distinto, cómo logro que el país tenga una realidad de pensamiento diferente. De eso estamos hablando, Fernando. Sí, estamos conversando con Pelayo Covarrubias, presidente de la Fundación País Digital. Ahora, Pelayo, tampoco a estas alturas hay que taparse los ojos y creer que porque algo te impresiona o te da una potencialidad impactante en materia comunicacional, no va a producirse lo que se ha producido con prácticamente toda tecnología que ha llegado a establecer relaciones entre las personas, que es que tú generas brechas entre quienes la tienen, quienes no la tienen, entre quienes la dominan y quienes son pasivos, entre quienes pueden utilizarla para optimizar sus situaciones laborales y quienes simplemente son seguidores pasivos de la tecnología. ¿Cómo se modifica este mantra histórico de desigualdad? Yo creo que tú tienes razón, y creo que la forma de modificarlo, al menos desde nuestro entender, es primero ponerlo en la mesa, ponerlo en la conversación. Esa transformación cultural pasa por tener conocimiento, no por tener asimetrías de información. Y una vez que tengamos ese conocimiento, juntos como sociedad, ir buscando las fórmulas de mejorar en aquello. Nosotros lo logramos como país, y lo hemos logrado antes también, en otras situaciones. Por tanto, la sensación que me queda a mí, y esto que estamos conversando ya es muy importante, nos va a permitir sin duda. Nosotros hemos visto en estos días de Summit cómo la sociedad, de alguna manera, ha ido entendiendo la lógica de reimaginar la forma de trabajar o de reimaginar la forma de hacer las cosas. En la medida que vayamos en esa lógica, no me cabe duda que el país va a ir pegando un salto. Naturalmente no son saltos disruptivos ni chumpeterianos, son procesos. Pero creo que los procesos de cambio se inician con este tipo de conversaciones que estamos teniendo nosotros. Sí, ustedes están efectivamente en medio de un seminario, ¿no? Así es, nuestro Summit anual. Es el octavo Summit de Fundación País Digital. ¿En qué consiste un Summit de ese tipo? Nosotros partimos, mira, hace 8 años atrás, el primero, en la CEPAL, 300 personas. Y año a año nos pegamos después el salto a una venue, un lugar un poco más grande, luego fuimos creciendo. El año pasado ya tuvimos más de 3.500 personas físicas, y este año es el primer año que tenemos un Summit 100% virtual. ¿Y cuál ha sido lo increíble? Bueno, que la virtualidad nos permite llegar a un grupo de personas totalmente distintas. Llegamos a 300.000 personas ayer visitándonos a través de distintas plataformas. Por tanto, consiste en que tú traes las mejores experiencias públicas y privadas, nacionales e internacionales, que te vayan contando desde esa visión, su visión, hacia dónde está caminando un poco el mundo. ¿Y por qué es tan importante? Porque de alguna manera aquí estamos surfeando todos una ola. Nadie sabe qué va a pasar adelante, nadie. Yo y nadie somos futuristas. Lo que uno va viendo es cómo se está moviendo esta ola del futuro. Y por tanto, sí, estas personas que están liderando grandes compañías y que por lo tanto están invirtiendo importantes sumas de capital, bueno, tienen de alguna manera una información distinta a la que podemos tener la gran mayoría de los ciudadanos. Y eso nos permite mostrarle a todos de manera muy transparente qué está pasando y qué están sintiendo. Y lo que nosotros les pedimos a cada uno de los líderes que habló, y por eso que los invito a cada uno de ustedes a escuchar, fue: no nos cuente sobre el futuro, cuéntenos sobre cómo usted está trabajando la crisis, la pandemia, cómo se han adaptado a esta nueva realidad
¿Y qué van a hacer el próximo año? La suma de esas presentaciones realmente te deja mucho conocimiento, Fernando. A ver, Pelayo, hay un punto de vista que normalmente se obvia o obvia y que me parece a mí tremendamente importante. Como nosotros no somos, llamémoslo así, productores mundiales de tecnología, siempre que pasa este tipo de cosas, sea cuando tú tienes que comprar tanques o aviones cazabombardero, tú tienes que tomar una decisión de quién quieres depender. Porque en el momento en que tú construyes una situación macro, grande, una matriz enorme en materia tecnológica, indudablemente quedas de alguna manera merced de quienes te dan el sistema o te dan los repuestos o que te dan el know-how y te dan el entrenamiento, pero mantienes una relación permanente a partir de ahí. Y eso implica una relación de dependencia. ¿Qué tan diseminada está esa posibilidad en lo tecnológico, Pelayo? Mira, tu pregunta es notable. Nosotros en tecnología muchas veces hablamos de los estándares. El que fija el estándar es el que fija los protocolos futuros, ¿cierto? En el tema del 5G, por ejemplo, es un tema fundamental y todavía hay una discusión muy importante a nivel del mundo de cuál va a ser el estándar que va a regir el 5G, que es una nueva conectividad que nos va a permitir otros tipos de desarrollos tecnológicos y plataformas de inteligencia y de Internet de las cosas, por darte un ejemplo. Esto es un tema que está obviamente en cuestión y permanentemente avanzando, porque la gran diferencia con lo que pasó en el pasado, y yo entiendo la pregunta en esa lógica, es que las tecnologías iban avanzando, mira, a principios de, no sé, pues, año cero, hablemos, una tecnología por 100 años. Después de la primera revolución industrial, digamos, ya 3, 4 tecnologías por año. Hoy día estamos teniendo 100 o 200 tecnologías por año, porque la exponencialidad a partir de la ley de Moore, del desarrollo de nuevas tecnologías, es absolutamente brutal. Ahora, las tecnologías, ya sabemos, según Gartner, vienen en olas. La gran mayoría crece muy rápido y muere. Hay otras que crecen igualmente rápido, mueren y empiezan a de poquito escalar. Y hay otras que finalmente crecen muy rápido, mueren, empiezan a escalar y se desarrollan como tecnologías que todo el mundo las adopta. Y ahí se genera un estándar. Yo creo que nosotros como país, primero, neutralidad. No tenemos que jamás ir escogiendo antes de tiempo porque somos un país pequeño, pero que puede naturalmente ir adaptando cuáles son las mejores tecnologías de futuro. 2, desarrollo científico. Yo creo que acá hay un tema súper interesante, Fernando, para conversar, y te lo toco a partir, por ejemplo, de lo que hizo la CPC con el Fondo Siempre. No sé si lo viste, este fondo que levantaron ellos de innovación y que le pidieron a científicos chilenos que presentaran tecnologías para sacar respiradores locales. Bueno, eso es primera vez que pasa en Chile. Cómo de alguna manera un grupo muy importante de empresarios se une y llama desde el mundo privado al mundo científico chileno a desarrollar voluntades locales. Eso es muy importante. Entonces, nos empezamos a encontrar con ejemplos realmente maravillosos durante esta pandemia de cómo somos capaces de ir entendiendo la tecnología y la transferencia de la tecnología a partir del conocimiento que tenemos en el país. Sí. Y ahí me imagino que también debe haber un impulso muy fuerte para que este tipo de cosas no sea algo que tú te encuentres ya a una determinada edad o cuando tomas un determinado trabajo. El conocimiento tecnológico, ¿cómo se mete en los estándares escolares, por ejemplo? Que ya llegó. Sí, qué gran pregunta, Fernando. Esa es una pregunta que podríamos conversar en un programa entero, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo nos quede, la verdad que me ha pasado volando. Nos queda poquito, quedan 4 minutos, dale. Pero mira, es fundamental lo que tú estás preguntando, porque sin duda la madre de todas estas batallas es la educación. Y lo que tenemos que hacer aquí como país es empujar con mucha fuerza a nuestro gran profesorado para que vaya tomando estas nuevas tecnologías, las vaya adaptando y las vaya comunicando. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia con respecto a lo que pasó en la década del 90, por ejemplo, en Chile? Que esta pandemia, ojo con lo que estamos hablando, ya nos dio un diagnóstico. Y es que todos aquellos niños que tenían conectividad en el país ya probaron un modelo distinto.
Y ellos van a volver el próximo año, Dios mediante, o el siguiente, a clases, ya vienen con una preparación digital que no había tenido nunca nadie antes. Sí. Por tanto, el modelo ya cambió. ¿Y qué pasa? Que los profesores, que tampoco, mira, nosotros País Digital llevamos 10 años empujando un programa que se llama Programa Tus Ideas. Y nos costaba muchas veces ir haciendo los cambios culturales que implicaban estos nuevos procesos educativos. Hoy día, en 6 meses, eso ya se hizo, ya cambió, es un dato. Por tanto, ahora lo que nosotros estamos viendo, cuáles son los diagnósticos de la pedagogía digital más que las plataformas de uso digitales. Bueno, y ahí podríamos extendernos porque me parece que este es un tema muy relevante. Sí, todavía me queda un poquito de tiempo, así que tienes que quieres acotar algo al respecto, porque me parece muy interesante eso, y también, mal que mal, tú tienes a alumnos que pasan cerca de 8 horas en un contexto escolar, en términos normales, donde todavía una de las grandes quejas es que básicamente toda la instrucción sigue siendo hecha de la misma forma que se hacía hace 120 años, digamos. ¿Cuándo notas tú los elementos de futuro, digamos, de desarrollo? ¿Lo notas porque aparecen instrumentos o artículos o artefactos? ¿O lo notas por cómo empiezan a pensar las personas utilizando aquellas cosas? Mira, la semana recién pasada murió don Sir Robinson, una lástima pérdida para la humanidad. Este era un inglés, que uno de los temas que nos dejó en el mundo de la educación era que no fuéramos en contra de la naturaleza humana al educar. Cuando tú miras a un niño de 1 año, el niño aprende solo, eso está en nuestra naturaleza humana. Nosotros como seres humanos absorbemos todo el conocimiento que hay en nuestro entorno y lo vamos aprendiendo. De alguna manera, él planteaba que en la revolución digital nos había permitido como nunca llegar a un contenido y a un conocimiento que antes no estaba. Lo que teníamos que entonces nosotros como profesorado era dejar que ese contenido explotara y que nos permitiera que los alumnos lo fueran descubriendo a partir de preguntas más que de transferencia de conocimiento. ¿Qué ha pasado? Que en esta pandemia ese sueño que tenía el doctor Robinson se hizo realidad. ¿Y por qué? Porque los niños están en sus casas, aquellos, insisto, que tienen conectividad, y han podido, a partir de esa conectividad, no solamente escuchar a sus profesores en video y en Zoom, sino que empezar a buscar mucho más del contenido que hay local. Y está produciendo tremendas diferencias en aprendizaje. Entonces, esos alumnos que tuvieron la suerte de poder hoy día entender una lógica de aprendizaje distinto, ya no vuelven atrás. Ellos ya dieron el paso. Es como aquella persona que hoy día hizo el e-commerce. Bueno, esa persona ya aprendió a comprar a distancia, por tanto hoy día va a poder elegir entre comprar a distancia o volver a su ritualidad, pero ya es una elección. No es distinto a cuando tú no la has tenido. Entonces, en el tema educativo, sin duda lo que estamos viendo con mucha fuerza es que hoy día los modelos de aprendizaje post-pandemia van a ser muy distintos. Pelayo Covarrubias, presidente de Fundación País Digital, muchas gracias por este contacto, que te vaya muy bien, cuídate. Chao, Fernando, a usted, un gran abrazo, bye. Chao. Y a todos ustedes nos encontramos mañana, que les vaya bien. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación clave. La clave me escucha.